Sí, ya. Genial. Bueno, me presento. Mi nombre es Joseph Cautrina Chauca, supervisor de soldadura. Eh, Estudié la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional del Santa. Queda en Perú, Ancash, exactamente en Nuevo Chimbote. No, para las personas que recién están observando el webinar, soy chimbotano. No, ahora me gustaría que los que han estado incorporando al webinar puedan presentarse, ¿sí? Al menos su nombre y de qué parte del Perú o qué parte nos están observando. Si fueran tan amables. Buenas noches, mi nombre es David Bernal y soy de Bogotá, Colombia. Mucho gusto que colegas de Bogotá nos estén escuchando. Espero que la situación esté mejorando. Sí, sabemos la situación que está pasando en Colombia. Espero que mejore, colega. Gracias. Espero. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Jonathan Mangia, de Ecuador, de Quito. Mucho gusto, de Quito. Otro colega que se anime. Yo soy de México. Encantado. De México, miren. En Colombia, tenemos Ecuador. ¿No? México es bonito realizar estos webinars y compartir estas experiencias a nivel internacional. ¿Con quién más tenemos el gusto? He visto que somos 13 en la presentación. Aló, buenas noches. ¿Aló, me escucha? Sí, Winder, díganos. Sí, Winder José Tapia Revilla, supervisor de soldadura, estoy en TechSoup, mantenimiento de soldadura y supervisión de soldadura, mantenimiento de maquinarias mineras también y bueno, trabajo en lo que es soldadura. Un honor tenerlo, maestro. Perú, Arequipa. Un honor tenerlo. Ya, gracias. Buenas noches. Maestro, ¿qué tal? Preséntese. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Mi nombre es Gilmar Beizay, soy de Oruro, Bolivia. Ejerzo como mecánico industrial. Gracias. Es un honor, maestro, tenerlo desde Bolivia. Increíble. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, se escucha perfectamente. Por favor, preséntese. Hola, Joseph. Mi nombre es Teddy Herrera, soy ingeniero mecánico desde Lima, Perú. Mucho gusto, colega peruano. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Natsieli García y tengo una maestría en Ingeniería Mecánica. Desde acá estamos en México. Mucho gusto, de México también nos están observando. Es un honor tener a colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Es un honor, en serio. Y esto se trata, ¿no? Realizar estas presentaciones. Es compartir experiencias, compartir conocimientos, reforzar, aprender. Bueno, yo soy en la etapa de aprendizaje, al menos el trayecto que he tenido, 2 o 3 años en la industria, tratar de transmitirlo, ¿no? Compartirlo. Ya estamos todos. Ya no falta nadie presentarse. ¿Cierto? Entonces damos inicios. El detalle es que si yo voy a exponer, ya no voy a estar aceptando a las personas que estén fuera.
no sé quién me podría ayudar a estar aceptando a los demás los demás integrantes o las personas que se han escrito. Bueno. Bueno. Disculpen si me estoy demorando, en serio quiero después de que vaya a presentación ya no voy a tener oportunidad de que ingresen más, ya que voy a estar en el tema de exponencia. Ya. Ahora sí. Voy a iniciar, voy a apagar los micrófonos de todos y al finalizar ya hagamos las preguntas, ¿no? Por favor. Espero que no se esté quedando nadie, la verdad, afuera. Igual, esto lo voy a colgar. Lo voy a estar subiendo en el canal de YouTube donde he mandado por interno mensaje. Y bueno, ya ahí lo verán, ¿no? Las personas que no he podido aceptarlo. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Introducción, elaboración de procedimientos de soldadura según el código AWS de 1.1 de 1M 2020. Primero, definamos, ¿no? De repente aún tenemos dudas de qué es una norma o de qué es un código. Algunas veces dicen, pásame la norma, hazme, ¿no? O el código AWS. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un código y una norma? Ya que sabemos que la AWS es la Asociación Internacional de Soldadores y ASME es Asociación Internacional Americana de Ingenieros Mecánicos. Entonces nos confunden, la verdad, en el trayecto o cuando estamos iniciando tenemos esa incógnita, ¿no? ¿Qué es una norma o qué es un código? Ya que tanto personas que tienen años o técnicos, ¿no? Nos confunden cuando estamos recién iniciando, ¿no? Entonces, para dar inicio, ¿qué es un código o qué es una norma? Vamos de forma detallada o lo que pueda tratar de definir. Las personas que tienen un concepto diferente, al final de la presentación brindamos nuestro punto de vista, nuestro aporte, ¿sí? Bueno, ¿qué es una norma? Una norma es donde se aplica de manera indistinta a especificaciones, códigos, métodos, prácticas, recomendaciones, ¿no? Entonces, de esta forma se define una norma, en donde hay símbolos que han sido aprobados por un comité de cierta sociedad técnica. Entonces, AWS o ASME o API son sociedades, ¿no? En la cual se han reunido y han determinado, se podría decir, dichas referencias. Ahora, ¿qué es un código? Es un conjunto de requisitos o condiciones generalmente aplicables o procesos que regulan de manera integral al diseño, materiales en la fabricación, construcción, montaje o instalación, inspección, pruebas, reparación y mantenimiento de instalaciones, equipos de estructuras y en componentes específicos. Entonces, ¿qué viene a ser un código? Un código viene a ser esa parte específica, viene a ser,
se podría decir, un conjunto de especificaciones, un conjunto en el cual te determine que dicho trabajo se va a realizar con las condiciones necesarias de calidad, ¿no? En el cual ya ha tenido un antes, un durante y un después. Me explico. Un antes se ha tenido que realizar inspecciones, pruebas, tanto al material, al proceso mismo de soldadura, al momento de inspeccionar. Ha tenido que pasar por diferentes etapas. Se ha tenido que inspeccionar en cada proceso. Se ha realizado pruebas, ¿no? Y se determinó que ese componente es de calidad. Entonces yo estoy cumpliendo cada paso que contiene dicho código, ¿sí? Ya esto de una forma aclarada, que es una norma, o una norma es una sociedad, ¿no?, la que determina ciertos parámetros, y un código en el cual ya está escrito y en el cual el supervisor, soldador, técnico se basa a realizar dicha aplicación de soldadura o inspección o cualquier proceso o prueba mecánica. Ya, entonces tenemos la importancia. ¿Por qué es importante elaborar un WPS? ¿Por qué es importante seguir los pasos para elaborar un correcto WPS? Como expliqué anteriormente, el seguir esas etapas de fabricación, ¿no?, donde yo superviso tanto el material base y superviso el tema de, se podría explicar, es el tema de habilitado, el tema de armado, inspeccionar en cada esa etapa, ¿no? Igualmente revisar la máquina, ¿no?, que esté en buen estado. También se puede considerar que el personal esté calificado, ¿no? Entonces todos esos parámetros ya de cierta manera toman valor, ¿no?, toman importancia. Otra parte es que nosotros, teniendo materiales de calidad, teniendo trabajos de calidad que han pasado inspecciones bajo criterio de aceptación mediante el código, ¿no?, el código AWS de 1.1 2020, y la tabla de criterio de aceptación y rechazo está en el capítulo 8, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿no?, que cada etapa pasa cierta inspección, ¿no?, tanto desde la compra, el habilitado, armado y proceso de soldeo, proceso de inspección, ¿no? Entonces se debe tomar esto en cuenta al momento de realizar un proyecto. Esa es la importancia, porque al pasar ya etapas de proceso de producción, entonces necesitamos como un resumen, ¿no? Un resumen que me avala, ¿no?, que ha pasado o que va a pasar todos esos controles, toda esa parte de un antes, de un durante y un después de realizar dicho trabajo. Entonces, como comenté, se debe tener un documento que resuma todo eso. No vamos a entregar al soldador o al inspector todo el instructivo de trabajo, ¿no?, que puede ser hasta 10 hojas, ¿no?, sino un pequeño documento de 1 o 2 hojas máximo en el cual indique la realización de dicho trabajo o tanto inspección.
Entonces esa es la importancia, ¿no? de tener elaborado un WPS. Primero, al tener un WPS ya voy a tener un resumen de lo que se va a hacer, ¿no? Tanto desde el momento de obtención de los materiales o consumibles, o la persona que va a realizar dicho trabajo, el proceso de trabajo y el proceso de inspección. Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? La importancia de un WPS es un resumen, ¿no? En el cual el contratista, en este caso el que lo va a realizar, la contrata, tiene, ¿no? Aparte, nosotros al tener un WPS, ya nos estamos protegiendo de cierta manera, porque un WPS, vamos a ver más adelante, que se tiene que calificar, ¿no? Ya teniendo un WPS calificado, ya nos avala que el proceso que vamos a realizar tiene todos los parámetros correctos. Entonces, esa es la importancia. Mantener tener un resumen de lo que se va a hacer. De una otra forma, mantener los estándares de calidad que se tienen que realizar en dicho proyecto, tanto materiales, tanto colaborador, las personas que va a realizar dicho trabajo, soldador calificado y personal calificado. Esa es la importancia de tener un WPS. Bueno, entonces el WPS es la reunión de varios requisitos, no es el resumen, se podría explicar así. Entonces, ¿qué es el PQR? ¿Qué es la calificación de la especificación de procedimiento de soldadura? Nosotros, al realizar un WPS, ¿no? Que son ciertos criterios, cierto orden, ¿no? Que están sacados del proceso de fabricación, nosotros debemos avalar, nosotros debemos constatar que ese WPS realizado nos va a permitir realizar un trabajo de calidad, ¿no? Que nosotros tenemos un personal calificado. Entonces viene una serie de pruebas a ese procedimiento, ¿no? Ahí se realizan pruebas tanto no destructivas, que son las inspecciones visuales, las que generan indicaciones, como aplicación de líquidos penetrantes, realización de placas magnéticas, ultrasonido, ¿no? Todos esos ensayos no destructivos como ensayos destructivos. Por ejemplo, tenemos la prueba Charpy, tenacidad, tenemos la prueba de doblez y guiado, ¿no? Tanto en cara, tanto en raíz. ¿No? Tenemos el WPQR. ¿Qué es el WPQR? Es la calificación de la habilidad del soldador según el WPS de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Nosotros, al realizar dicho trabajo, vamos a tener un procedimiento de soldadura, ¿cierto? Y nosotros, el soldador, lo debemos calificar con ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza dicha prueba? La D1.1 te menciona, ¿no? En qué parámetros se debe soldar, ¿no? Qué espesores. Por ejemplo, si yo voy a calificar a un soldador en una cierta posición de un cierto tipo de espesor de material, de un cierto proceso de soldadura, la AWS
se podría considerar que es bastante flexible. Por ejemplo, si usted, bueno, si en el proyecto se va a realizar, por ejemplo, soldadura en 1G, soldadura en plano, ¿no? Soldadura en plano. También se va a realizar soldadura en 2G, horizontal, ¿no? Y también 3G, ¿no? Vertical ascendente, por ejemplo. Entonces serían 3 pruebas, 3 calificaciones, o sería o tratar de, se podría decir, se podría considerar disminuir el tiempo o aprovecharlo. Entonces ahí entra el código, ¿no? El código te permite calificar en la mayor dificultad del proyecto. Por ejemplo, no es el nivel de dificultad de 1G a 1.3G, ¿no? Entonces yo debería calificar a mi soldador en una posición en la cual tenga mayor nivel de dificultad, ¿no? Entonces calificaremos en una posición de 3G. Ahora debemos manejar el tema de espesores, ¿no? Se considera, considerar un espesor regular, ¿no? Un espesor de 3/4 o de media para el tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar para todo el proyecto, por ejemplo, plancha de 3/4, ¿no? Entonces a nuestro soldador debemos calificarlo con una plancha posiblemente de media, ¿sí? Porque existe el tema de multipases. Bueno, para no hacerlo muy extenso voy a avanzar, ¿sí? Pero he tratado de dar ciertos hilos de cada punto para al momento de continuar con la exposición no se vaya aclarando. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Esta es la estructura de un procedimiento de soldadura, ¿no? Donde en la parte superior tenemos el tema del logo de la empresa, el título, el código, ¿no? Que emite la empresa, la versión, fecha de aprobación, el número de páginas, revisado por, aprobado por, especificación de procedimiento de soldadura, nombre de la empresa o compañía, ¿no? Realizado por, ¿no? Procedimiento, número tal, fecha, PQR de soporte, ¿no? El PQR de soporte es el cual avala ese procedimiento de soldadura, ¿no? Entonces ese procedimiento ya ha tenido una serie de pruebas, una serie de ensayos, tanto no destructivos como destructivos, y ha pasado la prueba. Tenemos el tipo de proceso y el tipo de si es un proceso manual, ¿no? Semiautomático o automático. Bueno, voy a dar una pequeña pausa, parece que están preguntando en el chat. Voy a consultar si todos están entendiendo. ¿Está claro hasta el momento o tienen una pregunta antes de seguir avanzando? ¿Sí? Maestro Oscar, Pedro, David, señorita Nayeli. Todo está conforme. ¿No hay todavía preguntas? Ya. Sí, Pedro.
Ya, eso es un poquito extenso, pero en el momento de finalizar el webinar, ahí vamos a dar, ¿ya? Hasta ahora entonces, si se está al menos, ya, al momento, entonces se pregunta un PQR, un WPQR, ya, si se entienden los conceptos. Hasta el momento quiero eso, que se vayan entendiendo los conceptos, ¿sí? Bien. Bueno, voy a continuar, ¿sí? Entonces, tenemos el código de calificación y criterio de aceptación. ¿Cómo es eso, Joseph? ¿A qué te refieres con código de calificación y criterio de aceptación? Aquí he introducido un poquito de ASME, ¿sí? He leído bastante que en el momento de inscribirse querían este contenido, y entonces de forma estructural no voy a entrar muy a detalles porque es bastante extenso y el webinar me va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Entonces voy a dar un poquito nada más, como para dejarle para hacer otro webinar, si no se me acaban los temas, aunque hay un montón. Pero a ver, código de calificación y criterio de aceptación. Esta parte es ASME, ¿sí? Este formato le he tomado como referencia a ASME ya que tiene estos datitos, cosa que la de 1.1 no tiene. A ver, primero, ¿no? ¿Qué es el código de calificación? Ahí tomamos en parte un código en el cual me hace referencia a realizar la calificación tanto del procedimiento, cómo debo calificar el procedimiento de soldadura y calificación de mi personal, ¿sí? Ese es un punto clave. ¿Cómo se va a calificar dicho proceso de soldadura? ¿En qué forma se va a elaborar la calificación del procedimiento de soldadura? Y cómo se va a calificar al soldador. Se toma esos puntos, esos criterios, y se realiza dichas evaluaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es criterio de aceptación? Es el criterio de diseño. A ver, es el código en el cual se ha tomado como plantilla para realizar dicho proyecto. De repente acá voy a entrar un poco en controversia, porque he escuchado a varios maestros que comentan, ¿no? Se va a realizar una estructura, entonces yo voy a utilizar el código de 1.1 y lo voy a seguir tal cual, o yo voy a hacer un recipiente sometido a presión, entonces yo voy a utilizar el código ASME sección 8 y voy a cumplirlo tal cual. Eso de cierta manera está equivocado. ¿Por qué? Porque como estoy comentando, ASME o bueno, cualquier código te brinda una referencia, es una guía para realizar dicho proyecto. No es que el código ASME sea totalmente mandatorio. Para eso está tanto el ingeniero de obra como maestros, están técnicos de soldadura, supervisores, CWI, ¿no? En el cual brindan la dirección. Pero el que tiene toda la potestad de cambiar o modificar es el ingeniero. Así lo explica el código de 1.1 y el código ASME. Que tengan experiencia para elaborar dicho procedimiento correcto.
pero bueno, o el contratista, ¿no? Si cae la responsabilidad totalmente al que lo va a realizar, ¿no? Bueno, pero no es tan mandatorio, bueno, no es una ley, no es un debería. Se debería realizar, o se debe realizar, perdón, se debe realizar de esta forma, ya que los códigos son una plantilla para realizar dicho proyecto. Es una idea, no te da una idea de realizar dicho proyecto. En el tema de diseño, tanto de inspecciones. Porque, por ejemplo, no vamos a fabricar en la costa, vamos a aplicar lo mismo que en la sierra. No son dos situaciones muy diferentes. ¿No? Acá en la costa, por ejemplo, altas temperaturas, en la sierra bajas temperaturas. Entonces, el código no es muy amplio, ¿no? Entonces solamente te brinda referencias. Un segundo. Gracias, Teddy. Sí, se va a explicar el tema de un WPS precalificado y calificado. Está bien. Un momento de finalizar el tema del webinar, o en tema de sección de preguntas, lo voy a estar respondiendo. Más bien, muchas gracias por estar comentando, por estar activo. ¿Sí? Voy a continuar con la exposición. Para los de Facebook estoy en el Meet y estoy en el Facebook, así que paciencia. Voy a responder todo, tanto en Meet y Facebook, al finalizar, ¿sí? Ya. Vamos a continuar. Entonces, ya teniendo explicado este detalle, ¿no? Código de calificación y criterio de aceptación, proseguimos. Como se explicó, el procedimiento de soldadura tiene que pasar una prueba que me avala que en ciertas condiciones, como parámetros eléctricos, condiciones de ensayos destructivos, o las indicaciones que no hayan pasado a ser defectos, ¿no? Todo eso está en el PQR. Entonces ahí me trae el resultado. Todos esos valores se colocan, se plasman, y entonces ya tenemos un PQR, ¿no? Entonces un PQR es un resumen, es vaciado de datos de ensayos, tanto no destructivos como destructivos. Tenemos el código de calificación, ¿no? Calificación para procedimientos, para soldador, el soporte no necesario, el criterio que se tomó para realizar dicho proyecto, fabricación, diseño, manufactura. Y aquí tenemos, ¿no? Un WPS, ya como había visto por ahí en la pregunta, un WPS, precalificado. ¿Qué es la diferencia de un WPS precalificado y calificado? Es bastante simple en sí. Un WPS precalificado
te indica que el proceso no necesariamente tiene que tener una serie de procesos o una cierta de procesos de ensayos. Por ejemplo, el proceso precalificado ya te determina el espesor del material, el diseño de junta, ¿no? Ya te determina en qué parámetros debes soldarlo, qué posición, ¿no? Todo eso, el diámetro del electrodo, ¿no? El tema de calificación, ya en el tema de para calificar al soldador, ¿no? Ya teniendo ese precalificado, entonces ya no se necesita ciertas pruebas. Ya de frente se iría a realizar la calificación del soldador, pasa la calificación del soldador y ya estaría apto para realizar el proyecto, ¿no? Esa sería la diferencia, en que el precalificado ya la AWS te da una plantilla que tú debes manejar, que tú debes acomodarlo, ¿no? Lo que más se pueda al proyecto, ¿no? Si por ejemplo estás una línea, 2 líneas en el espesor, a asemejarlo, ¿no? Entonces asemejarlo lo más posible. Si es por ejemplo una unión, ¿no? O el diseño te manda, ¿no? Una abertura de 1.5, pero el código te dice métele 2, ya estás precalificado, es un 0.5, ¿no? Si vas a soldar un material de 1 pulgada, un 0.5 no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Es un ejemplo. Entonces se adecua, ¿no? Entonces la empresa se adecua al precalificado. Entonces ya no sigue los procesos tanto de inspecciones y tanto de realizar estos ensayos mecánicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicar, perdón. Vamos a explicar las variables esenciales. Por ejemplo, también hay variables no esenciales, variables complementarias. Pero ¿a qué me estoy refiriendo, no? Por ejemplo, una variable esencial es la configuración de la junta o la especificación del material, ¿no? Configuración de la junta, cabe recalcar que tenemos en bisel, a tope, tenemos W, ¿no? Tenemos en X, es igual en J, ¿no? Ahí vemos la configuración de la junta, si va a ser en ángulo, si va a ser a borde, si va a ser en T, ¿no? Todas las configuraciones de la aplicación de soldadura y la configuración, ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Especificación del material base, por ejemplo, el tema de espesores, qué tipo de material es, si es un acero negro, es un ASTM A36 o es un material inoxidable, ¿no? 316 o 38. Ahí ya estamos desglosando, ¿no? ¿Qué grado, ¿no? Es importante saber el grado, qué grado de dureza, qué componentes tiene, si es por ejemplo, si su contenido de carbono es bajo, ¿no? De los 0.5, 0.3, medio, ¿no? O alto carbono. Especificación del metal de aporte, si es en el grupo celulósico, si es el grupo rutílico, si es en hierro, o perdón, hierro, o si es bajo hidrógeno. Tenemos que ver todas esas consideraciones,
¿no? Si es un 6010, 6011, 6013 o 7018, ¿no? Ahí entra entonces especificar el metal de aporte, el diámetro, ¿no? Y tenemos también posiciones. ¿En qué posición se va a realizar dicha soldadura? Hay que tener en cuenta, como ya expliqué anteriormente, hay posiciones plano, posiciones horizontal y posición vertical. ¿No? Debemos tener esas consideraciones. Tanto en ranura, que es un tratamiento de bordes, o en ángulo, ¿no? Si existe precalentamiento, la importancia de aplicar un precalentamiento, ¿no? Debemos recordar que el precalentamiento, uno, es para de cierta manera retirar toda la humedad, ¿no? Del material base y hacerle o hacer susceptible al material base a ser soldado, ¿no? Darle mayor soldabilidad al material base. Entonces vemos, ¿no? Si es necesario o no es necesario. Por ejemplo, si hacemos un proceso de soldadura aquí en la costa y vamos a aplicar un procedimiento, entonces sería aplicación de soldadura 1:36 a condiciones ambientales, ¿no? 20, 25. O si estamos en la sierra ya cambia, ¿no? Entonces ya vamos a estar soldando bajo grados 0, bajo 5, en el cual de cierta manera necesitamos remover toda esa humedad, ¿no? Hay que recordar, si nosotros soldamos un material mojado o un consumible mojado, tengamos por seguro que se va a formar porosidad, ¿no? O agrietamiento en caliente o en frío. Gas de protección, ¿no? Si va a ser una combinación, ¿no? Si va a ser inactivo o activo, CO2, argón, ¿no? Todo eso debemos tener en cuenta. Cabe recalcar que el gas de protección producido por el electrodo o producido por gas como argón o CO2 permite proteger de cierta manera al cordón de soldadura. Su función es desplazar el aire, ¿no? Formar un ambiente dentro del cordón de soldadura o al momento, o el plasma, ¿no? Formar un plasma en el cual desplace al oxígeno o al aire, ¿no? Y evitar esa humedad, evita la entrada de humedad. 2, da propiedades al cordón de soldadura, permite mantener la continuidad de encendido de arco y aparte permite evita el impacto térmico, ¿no? Que ya pasemos un cierto tramo del cordón de soldadura, ¿no? Y forma una capa o una escoria, ¿no? En el cual le permite proteger, no hay un impacto térmico, no permite que el cordón de soldadura se oxide y la escoria me permite, ¿no? Que haya un cambio de temperatura de forma pausada, ¿no? De forma leve. Características eléctricas, ¿no? En el cual se regula el tema de tanto de voltaje, amperaje, ¿no? Si se va a soldar con el proceso SMAO, amperaje, si se va a soldar con los procesos semiautomáticos, el tema de voltaje, ¿no? Debemos tener en consideración. Recordar que si nosotros utilizamos bajos los parámetros eléctricos utilizamos corriente alterna o corriente continua. Hay que recordar que la polaridad se puede expresar como directa
o invertida. Por ejemplo, directa tenemos electrodo al negativo y polaridad invertida sería electrodo al positivo, ¿sí? El borde positivo. Continuemos. Técnicas de soldeo, ¿no? En la técnica de soldeo tenemos la limpieza que se da al cordón de soldadura o antes de aplicar dicha aplicación de soldadura, ¿no? El método de limpieza. También vemos si necesita retirar o remover la escoria cuando se hace soldadura entre pases, no sé si necesita un esmerilado o un escobillado. Mayormente sería un escobillado, ¿no? O hay unas cerdas metálicas en el cual te permiten, ¿no?, remover dicha escoria, ya que el esmerilado, el disco de desbaste, de cierta manera genera, ¿no?, calentamiento, genera desbaste del material base, en el cual calientas, tenemos ya el material soldado y encima vamos a calentar mucho más, entonces ya estaríamos cambiando las propiedades metalográficas del material base, ¿no? Ya está propenso, ya pasó, ya tiene más granos martensíticos que son bastante frágiles, ¿no? Ya la estamos haciendo susceptibles a las fallas y eso debemos evitar. Por eso con un escobillado es suficiente. Luego los parámetros de soldadura, como expliqué anteriormente, el tema de voltaje, amperaje, ¿no? Debemos tener en cuenta eso, porque si calentamos, si no quemamos o si utilizamos parámetros de soldadura bastante bajos, no llegamos a quemar el electrodo, no permitimos que haya esa fusión entre el electrodo o material base y el electrodo, material de aporte. Entonces el material de aporte ya no se mezcla, ya no hay esa fusión o no hay esa penetración que necesita, ¿sí? O si utilizamos parámetros de soldadura demasiado altos, no regulamos bien, ¿no? Entonces ya estaríamos fundiendo, ¿no?, el material base, ya le estaríamos dando demasiado aporte de calor. Como expliqué, al mayor calor estamos cambiando ya las propiedades metalográficas, ya estamos haciéndole susceptible a muchas fallas antes de entrar a operación, que eso debemos evitar bastante, ¿no? Entonces debemos tener precaución al momento, por eso ahí está el supervisor o inspector que evalúe cada parte, ¿no? Que en cada acción vaya supervisando, ¿no?, cada proceso, ¿no?, que esté regulando. Entonces esto se podría considerar como variables esenciales. Por ejemplo, si yo modifico algo, ya estaría cambiando, ¿no?, a la resistencia del cordón de soldadura, ya estaría modificando su tenacidad. Bueno, tenacidad, quiero recalcar que es toda propiedad del metal, absorbe esos esfuerzos y no se rompe, no llega a romperse, entra a la zona plástica y no entra todavía a fractura. Debemos entonces evitar eso. Variables complementarias. En variables complementarias sería ya la preparación de bordes, cómo yo lo hago, si deseo esmerilarlo o si deseo aplicar mecanizado mediante un cepillo, una fresa, ¿no? Limpieza de escoria, si lo deseo limpiar solamente con escobilla, como expliqué anteriormente. Las marcas de materiales, ¿no? Como el material base, el metal de aporte, el gas protector, máquina de soldar, si deseo utilizar Oerlikon o Lincoln, ¿no?, o un proveedor, ¿no? Sería una variable complementaria en el cual en algunas veces el solicitante o el comprador te pide, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo buenas experiencias con tal metal base, ¿no?, con tal máquina, con tal marca. Entonces esa variable es complementaria, ¿no?
porque en una o en unos casos puede ya convertirse en una variable muy importante. También tenemos la identidad de calificación, ¿no? Sería dónde yo voy a calificar mi PQR o mi WPQR, ¿no? Con qué empresa voy a calificar, o con qué entidad, o con qué universidad, ¿no? Que tenga todos los laboratorios me permita realizar dichas pruebas, ¿no? Tanto la especificación de soldadura y calificación a nuestro personal. Condiciones climatológicas, ¿no? Por ejemplo, el cambio brusco, costa-sierra, por ejemplo, ¿no? Son variables. Si tú realizas el proceso o vas elaborando el procedimiento de soldadura y el comprador o el solicitante no te hace ninguna pregunta o no tiene ningún problema o respeta tu criterio, sería una variable no esencial, ¿no? En cambio, ya si el solicitante te pide realizar dicho trabajo con determinado componente, ya sería una variable complementaria, ¿no? Entonces tenemos nuestro WPS, ¿no? Ya expliqué cada punto, ¿no? Tenemos que todo WPS, que todos esos datos colocados debe tener un respaldo, ¿no? Ese respaldo es el PQR, ¿no? El PQR es un proceso de ensayos no destructivos como inspecciones visual, que pasa la primera etapa, y luego las que generan indicaciones como la aplicación de líquidos penetrantes, placas radiográficas, partículas magnéticas, ultrasonido, o la que ya son estos ensayos destructivos, ¿no? Método de Sharping, tenemos el ensayo doblez guiado, ¿no? En el cual determinan que dicha soldadura tiene las condiciones necesarias o la junta o la aplicación de soldadura tiene las condiciones necesarias para dicho trabajo. Y realizar, ¿no? Ya una vez que tenemos todo ese soporte, realizar que el soldador pase ese filtro, esa calificación, ¿no? Que realice una prueba, ¿no? Ya sabes que ya tengo mi WPS, ya está soportado, ya tiene todo el aval, ¿no? En el cual es correcto, entonces necesito calificarte, ¿no? Mediante este procedimiento. ¿Sabes qué? Pasa esta prueba para realizar dicho proyecto. Entonces el soldador realiza dicha prueba mediante dicho material base, determinado espesor, con las variables, ¿no? Tanto parámetros eléctricos, las posiciones, los consumibles, ¿no? El tipo de proceso, ¿no? Ya va a realizar dicha prueba. Entonces pasa dicha prueba, ya es un soldador calificado, no es homologado, es calificado. El término correcto es calificación, está en la AWS a 3.0, ¿no? Donde son términos. No es homologado, es calificado. Sí. Ya, entonces vamos a entrar mientras que voy dando solución a los problemas técnicos que tengo. ¿Sí? Cualquier colega que me pueda dar qué tal está apareciendo el webinar, o le ha parecido, o qué debo mejorar, ¿no? Para brindar mejor este contenido. ¿Sí? Mediante esto.
¿Alguna persona, si pueden encender su audio? Colegas, ¿pueden si me escuchan o están en silencio? Bueno. Disculpen, no se escucha muy bien. Ya, entonces... No, sí, escuchamos bien. Jonathan. Sí, sí se le escucha bien. Ya, muchas gracias. Entonces voy a pasar a responder el tema de las preguntas, ¿no? Ya, entonces, a ver, comenzamos desde el inicio. Pregunta. Para realizar un PQR tuvo que haber existido un pre-PQR para poder pasado a hacer WPQ. Pedro, ¿está presente, colega Pedro? Pedro Barahona. ¿Sí? Ya, ¿podría explicármelo o podría encender un momento su audio, por favor? Y explicar un poquito el tema de la pregunta, por favor. O exactamente no lo entiendo muy bien, la verdad. Por favor, si me podría apoyar. O, a ver. Para realizar un PQR tuvo que haber existido un pre-PQR para poder pasarlo a hacer un WPQR. A ver, nosotros para tener en sí un WPS ha tenido que, como expliqué anteriormente, ha tenido que pasar diferentes tipos de pruebas, ¿no? Como tanto ensayos no destructivos, ensayos destructivos, ¿no? Entonces ha tenido que seguir ciertas secuencias el WPS para luego ir al PQR, pero como comenta el colega Pedro, ha tenido que existir primero un pre-PQR, en el cual me ha servido de plantilla para que finalmente yo tener ya un correcto WPS. ¿Sí se entendió? O sea, por ejemplo, ¿no? El ingeniero de obra, el supervisor, el soldador, se han tenido que reunir y ajustar parámetros, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he calculado eso, entonces entra el supervisor, yo por experiencia hace un aporte, la aplicación de soldeo de parte del soldador, no, esto va a salir mejor si aplico estos parámetros de soldeo a tal espesor, ¿no? Ya entra a tallar diseño, ya entra a tallar inspección, ya entra en tallar supervisión y la parte técnica, ¿no? Se elabora de forma de un borrador, ¿no? Se elabora un PQR, ¿no? En el cual pase, ¿no? Como se puede decir, una plantilla. Se realiza esa plantilla, entonces es calificado, está en los parámetros correctos, sería en el clavo, el tema de espesor, ¿no? Todo está correcto, entonces ya se formaliza, ¿no? El WPS. Ya solamente se formaliza. Luego ya obtenido ese WPS calificado de forma previa, pasa, ¿no? A calificar al soldador, ¿no? Mediante un WPS de calificación que es directamente al soldador.
hay que entender que hay dos tipos de procedimiento de soldadura. Del proyecto y la calificación del soldador. Por ejemplo, como expliqué, si yo del proyecto tengo varias, ¿no?, configuraciones de juntas, diferente espesor, diferente diámetro de soldadura, entrepases, ¿no?, todos esos detalles, en qué posición. Entonces expliqué que la AWS de 1.1 te permite eso, ¿no? Si tú en cierta parte del proyecto tú vas a soldar con un espesor y en posición que al soldador no le va a tomar tanto nivel de dificultad, entonces tú puedes calificar un proceso mayor, ¿no? Por ejemplo, un 3G ascendente, espesor de 3/4 o espesor de media, ¿no? Entonces ya estamos como que precalificando al soldador, entonces ya tiene la habilidad de soldar en plano en una placa de 1/4 o una placa o una ya plancha de 9 milímetros, ¿no? Ese es el beneficio de la D1.1. Ahora, espero, si estuvo bien la respuesta, colega Pedro, o faltó algo. Ahí me lo puede indicar. Vamos a seguir. Sería importante explicar la diferencia entre un WPS precalificado y calificado según el código. ¿Ya? Como expliqué anteriormente, un WPS precalificado, la norma ya te lo brinda, ¿no? Ya está el diseño de junta, los parámetros en el cual se debe aplicar la soldadura, el diámetro de consumible, ya te lo brinda, ¿no? Solamente tú debes asimilar o darle un poquito de similitud a esa configuración de junta, ¿no? Diferencia entre homologado y calificado. Homologado es igual, ¿no? Entonces, homologado es: yo te voy a calificar, o bueno, yo te voy a calificar base a un código, ¿no?, que tenga todas las especificaciones, ¿no? Mayormente se está yendo, como se puede decir, por la tangente, ¿no? Entonces, yo no... homologado es algo, se podría decir, algo general, ¿no? Y calificado ya me vendría a ser que ese soldador ha pasado por dicha prueba, no que ha soldado o se ha homologado o ha tenido las bases, ¿no?, de ciertos documentos, ¿no? Se toma mayormente como casi si estuviera en papel, no de frente como en la práctica. Mejor dicho, al decir nosotros calificado y lo avala la WSA.30, me indica que la persona ha pasado por dicha prueba, en el cual no ha excedido la tabla de criterio de aceptación y rechazo, ¿no? Entonces la persona ha pasado esa prueba, a diferencia del término homologado, ¿no?, que hace referencia a una sección de documentos, no o ahí entraría la confusión. A ver, por ejemplo, yo voy a homologar mi empresa, ¿no? Entonces yo voy a homologar mi empresa, pero ¿a base de qué? A base, se podría decir, a una norma, ¿no? Pero a eso, o sea, yo voy a pasar un cierto examen, ¿no? Base una norma estándar, se podría decir, ¿no? Pero es diferente a yo voy a calificarme en un proceso determinado, con parámetros determinados, ¿no?
Otra pregunta, ¿cuál es el tiempo de vigencia de un WPS? ¿Un mismo WPS lo puede usar para varios proyectos? Si tiene todas las condiciones necesarias, sí. ¿O cuál es el tiempo de vigencia de un WPS? En sí no tiene término. El que tiene un tramo se puede decir un tramo de lapso en el cual no realizas dicho trabajo es el soldador, que es 6 meses. O sea, si un soldador calificado no ha estado inactivo durante 6 meses, se tendría que volver a calificar, ¿no? Pasar una prueba, ¿no? Una prueba de calificación en un cupón de prueba, ¿no? Con todos los parámetros con el WPS de calificación. Joseph. Dime, maestro Teddy. Sí, Joseph. Joseph, te decía esta pregunta del tiempo de vigencia de un WPS porque hace poco en un trabajo encontré un procedimiento el cual se había calificado con el código de 1.1, pero con la versión del 2015, ¿no? Y sabemos que la última versión ahora es del 2020, ¿no? Claro. Entonces por ahí iba mi pregunta, ¿no? Si ese procedimiento que fue calificado con la versión del 2015 lo podría utilizar ahora teniendo ya la versión del 2020, ¿no? Ahora, claro, ahí está el detalle, ¿no? Sí, ahora sí ya entendí la pregunta de este maestro. Bueno, el detalle es si la modificación en el 2020 afecta a tu procedimiento de soldadura, ahí sí ya ya sería obsoleto, ¿no? Tu WPS. Pero por ejemplo, yo tengo mi WPS del código 2010, ya tenemos el código 2020, pero en mi WPS no transgrede, o mis variables esenciales no transgrede a lo que me indica el código o las modificaciones del código 2020, entonces se mantendría en vigencia, porque no ha transgredido o no ha afectado el 2020, el código 2020, a mi procedimiento de soldadura de mi 2010. No tiene no debería afectar o solamente es de forma comercial, la verdad. Sí, o sea, a veces por ejemplo, ¿no? Que te pide el solicitante, el comprador te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi procedimiento sea de 2020, ya no código 2010. Pero entonces uno le explica, ¿no? ¿Pero por qué? Si nosotros, este procedimiento de soldadura, este determinado trabajo, con determinado espesor, con determinados parámetros eléctricos, la 2020 no me dice nada. O sea, no me dice, ¿sabes qué? Entonces, en este espesor de material tienes que aplicar un diámetro tal, o un grado de metal, no va con precalentamiento, ¿no? Ya cuando existe una modificación, entonces ya quedaría obsoleto, ¿no? Pero si hasta no transgrede, no afectaría, la verdad. Se debería mantener el WPS. Y más todavía si es calificado, ¿no? Sería un gasto para el fabricante. Pero se puede dar ese soporte, ¿no? Al solicitante. Se puede dar ese soporte, que si mientras no transgrede mi WPS de 2010 al 2020, las bases que se han cambiado no afectan, entonces estaría correcto, ¿no? Sí, está muy bien la respuesta, o cree que aún falta algo. No, sí, está bien, ¿no? Gracias. Sería, como tú dices, de ponerse de acuerdo con el cliente, ¿no? Ya, muchas gracias por su participación y su pregunta, ¿no? Maestro Teddy. Estimado, le habla una aclaración en ese punto, ¿no? Todo va a depender del contrato
que se haga para definir la cosa más la estructura, ¿no? Si el contrato te dice que tienes que trabajar con el D11, la edición 2015, tienes que trabajar con esa edición, ¿no? Claro, bueno, como expliqué, si llega a un acuerdo, ¿no? Tanto fabricante con el comprador, si hay un acuerdo en el cual te indica que no ha transgredido ninguna variable esencial, que es lo más importante de un proyecto, entonces si no afecta directamente a una variable esencial, entonces no tendría por qué, porque mi variable se va a mantener y el proyecto ya se va a realizar o se va a encaminar, ¿no? Bueno, algunas empresas en el cual se podría decir no se cierran. ¿Sabes qué? Yo quiero 2015 y 2015. Pero uno le explica, ¿no? Si mi procedimiento en el código 2015 no afecta en nada. Debería haber una previa conversación. Pero si el contratista te dice 2015 o 2015, lamentablemente se tiene que hacer con el 2015, ¿no? Como se dice, la última palabra tiene el cliente, es la verdad. Pero como se explicó, el código especifica eso, ¿no? Y el cliente es el que determina la palabra, como se dice, la palabra final. ¿No, maestro Dino? Así es correcto, digo, o sea, el cliente es el que tiene la última palabra, ellos realizan el contrato, ¿no? Entonces nosotros tenemos que abocarnos al contrato, porque ese es un término legal, ¿no? Claro, sí, correcto. Sí, pero si de forma previa se le hace entender al cliente, normal. Pero si no sigue ese acuerdo, bueno, se tiene que realizar, ¿no? Porque si el contratista, si el cliente te dice, ¿sabes qué? Entonces yo no trabajo contigo. Entonces es todo un proyecto, ¿no? Todo es un tema. Entonces ahí ya se considera. Muchas gracias, maestro Teddy, por su pregunta, y maestro Dino, gracias por su aporte. Otra pregunta. ¿Es obligatorio que un CWI realice un PQR o un WPS, y en qué parte del código lo dice? En el código en la sección de responsabilidades, capítulo 1, si no me equivoco, ahí te indica, ¿no? En el cual cuáles son las obligaciones. Por ejemplo, el ingeniero determina, ¿no? El WPS. ¿Sabes qué? Te da una idea, una plantilla, la AWS, pero el ingeniero determina una modificación a ese WPS, entonces el ingeniero tiene la potestad de realizarlo, ¿no? O ahora viene lo que comentó el maestro Dino. Si yo tengo un supervisor, ¿no? Yo tengo un supervisor de soldadura o un soldador que haya tenido una vida en el mundo o en el rubro y ya tenga la experiencia, como anteriormente expliqué, que se reúne, es un grupo, se reúnen para determinar el WPS. Entonces el contratista determina que tal colaborador va a realizar porque tiene la experiencia suficiente, y el cliente acepta, entonces es bastante válido, ¿no? Es válido que un supervisor o un soldador que haya tenido una gran trayectoria y que ambas partes hayan quedado en que esa persona va a realizar el procedimiento y la supervisión, entonces es aceptable, ¿no? Maestro Dino, ¿estoy en lo correcto o falta complementar un detalle más? Sí, está bien, ¿no? O sea, como el mismo código te indica, ¿no? De que un soldador, ¿no? O una persona que esté capacitada y cumpla todos los requerimientos, ¿no? Puede validar ese procedimiento, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo estoy, la verdad, libre, o sea, susceptible para cualquier aporte, ¿no? Estamos en proceso de aprendizaje. Dígame, maestro Telly. Sí,
Claro, sí. Claro, ¿no? En ninguna parte del código dice que ese supervisor sea CWI, ¿no? Claro. Simplemente persona calificada, ¿no? Claro, que tenga el conocimiento y que lo demuestre, ¿no? Eso es lo que te Sí. pide la norma. Sí, en una parte dice que tiene que ser un CWI. Muchas gracias. ¿Sí? Voy a responder las preguntas del live. Si tengo material como INSI 4130 que no está dentro de los grupos de materiales precalificados en el código de 1.1, lo puedo precalificar con un material de similar características al de algún grupo de materiales precalificados. Un inspector visual nivel 2 puede firmar nivel 2 puede firmar un WPS. Maestros, ¿ustedes qué opinan? Voy a pasar las preguntas. ¿Qué opinan, maestros? La primera y la segunda pregunta. Maestro Dino o maestro Teddy. Para hacer un poquito más interactivo. Bueno, entonces la primera pregunta nos indica, ¿no? Si tengo un material en el cual no está en los parámetros de lo que es precalificado, no, pues, no tendría que calificarlo. Como se dice, el proyecto debería adecuarse a lo que es el tema de precalificados, no el precalificado del proyecto, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta. Y un inspector visual nivel 2 puede firmar un WPS, como se explicó anteriormente, sí, ¿no? Si el fabricante y el cliente aceptan que la persona está capacitada y tiene toda la trayectoria, claro que puede firmar un WPS, ¿sí? Espero que se haya contestado la pregunta en Facebook. Y cierto, tengo un combo, un sol, que tiene más de 600 documentos, ¿ya? En el cual hay normas, por ejemplo, la persona que realmente no tiene, ¿no? Para un curso de $85, ¿no? Tengo un combo en el cual consta de más de 600 documentos. Tengo el código AWS, los más actuales, igualmente el código ASME, ¿sí? Y el valor simbólico está a $5, ¿sí? ¿Lo puedo mostrar o ya damos por finalizado en la exposición? A ver si lo puedes pasar algo así rápido, por favor. Ya, un segundo, ahorita lo paso. Claro, ahorita lo muestro. Muchas gracias. Más bien, cualquier comentario que realicen acerca del webinar, alguna consulta, algo por ahí que brinde, ¿no? Que ya sabes que ella se mejora en esta parte, ¿no? De repente el lado técnico, el tema de la conexión, ¿no? Que me he conectado un poco tarde. No sé, son libres de brindarme cualquier crítica constructiva, ¿no? Para la mejora del contenido. ¿Qué tal les ha parecido? Si está fea, está mal, no sé, es que yo sé, nada, nunca tu webinar.
no sé, cualquier detalle, ¿no? Sería bueno que me lo hagan saber, por favor. De esta forma me ayudan, ¿no? De cierta manera a mejorar. ¿Qué dicen maestros? Maestro Dino, maestro Jonathan, por ahí que he estado. Maestro Teddy, maestro Carlos, Wilder, no sé, maestro Oscar, ¿no? Las personas que han estado, que me pueden indicar, ¿no? ¿Qué tal ha estado el webinar o la exposición? Bueno, voy a hacer la pasada rapidita acerca del combo, ¿ya? Que se termine la presentación. A ver, estoy presentando. ¿Qué pasó? A ver. Ya, ahora sí, solamente un minuto de su tiempo, ¿sí, colegas? Las personas que están interesadas, si ven, el drive. Sí, sí se puede ver. Un sí, un no, por favor. Bueno, para el maestro Oscar, Jonathan, maestro Dino, ya. Este es el combo, ¿sí? Voy a dejarle bastante promoción a $5. Tengo cursos, fichas técnicas de electrodo, guías, libros, manuales, normas y el webinar de efectología que anteriormente hice y brindé bastante información buena, ¿no? Acá son los webinars que anteriormente di, ¿no? La información y los que todos quieren ver, ¿no? Las normas. Tengo la norma SASME. Como pueden ver, la mayor he tratado de trabajar y entender las más actuales, ¿sí? Todo este compendio de normas, ¿no? Tengo calificación de soldadores, la misma norma ASME, resistentes sometidos a presión, unas guías, ¿no? Igualmente para el código ¿dónde está AWS, acá está. El código es AWS, tengo la 2020, la 1.5, las que son para puentes, no las que son subacuáticas, las 2.3, 2020, 2.4, 2020, ¿no? He tratado de, como expliqué, la de 1.1 2020, la de 1.17 y varias normas, ¿no? La 17.2 2019, como pueden ver. Y por otro lado tenemos también los cursos, ¿no? Cursos completos, capacitación para CWI, ¿sí? Los módulos. Y tengo este compendio, ¿no? Para la persona que está aspirando a hacer CWI, como yo, tienen toda esta información más normativa, ¿no? Todos estos códigos en el cual tenemos tanto de seguridad como tema de calificación del mismo que se me pone en internet. ¿No? También tengo libros. Ya tengo libros para nivel técnico. Tengo de mantenimiento, libros de materiales, metalurgia, resistencia a materiales, ¿no? Que he pasado por la universidad. Libro de soldadura, ¿no? Todos estos compendios están en español y están en inglés, ¿no? Todos estos compendios de documentos, como les expliqué anteriormente, son más de 600, ¿no? Claro, sí, gran parte está en lo que viene a ser español. Sí, como expliqué, valor simbólico es de $5, ¿no? $5. Usualmente le estaba vendiendo a 10, pero
lo voy a dejar por esta oportunidad a $5. Acá en moneda peruana, 15 soles. Son más de 600 documentos y las personas que desean apoyar este emprendimiento, ¿no?, que lo estoy iniciando desde cero, sería un apoyo, ¿no?, para este proyecto. De esta forma también me ayuda, ¿no?, a generar webinars totalmente gratuitos. Sí, no estoy cobrando nada por estos webinars, pero sí, si me apoyan con este proyecto de una otra forma, sería genial, ¿no? Espero que este material le haya sido de utilidad para su desarrollo profesional. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad. No se olviden de dejarme un like y compartir esta información.